Hola amigos de Ventana Verde, estamos aquí en el primer episodio para hablar sobre el árbol en la ciudad en general. Bueno, esta primera imagen que os quiero presentar es una imagen de lo que es, lo que es la convivencia del árbol, de la naturaleza, con la historia del hombre, ¿no? Con la arquitectura, ¿no? Con sus edificaciones, con los templos. Esta es una imagen típica que habéis visto muchas veces en los templos de Camboya, ¿no? Pero en general en todo el sudeste asiático se dan estas imágenes con frecuencia, que son edificios de piedra que están enmohecidos por la alta humedad que hay, y se ve espectáculos como este, ¿no? Que son ficus o similares envolviendo a estos edificios, como si fuera una simbiosis, ¿no? En vez de una competencia. Bueno, en la ciudad urbana, en la ciudad que hemos construido nosotros, ¿no? Eso ya no es, esa convivencia ya no es la misma, ¿eh? De hecho, pues esto es lo que vemos en muchas zonas cuando ponemos un árbol potente y no respetamos la dimensión del alcorque para que tenga su desarrollo, y lo que conseguimos es que se levanten el pavimento con las raíces superficiales, principalmente porque existe la práctica de que normalmente, sobre todo en las zonas más secas del sur de España y del este de España, una vez que se plantan los árboles y ya se intuye que llevan 2 o 3 años y se intuye que pueden defenderse, pues prácticamente es muy difícil que se les vuelva a regar, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Pues que las raíces que se van desarrollando son raíces superficiales, son raíces que acceden al poco agua que traspasa los pavimentos, y no profundiza. Por eso se necesitan riegos profundos de vez en cuando para que las raíces penetren en profundidad, con el objetivo de desarrollar un sistema radicular más a fondo, a más profundidad, y conseguir una mayor estabilidad del árbol, aparte de ocupar un volumen mayor de suelo, ¿eh? Bueno, veis, por ejemplo, en este caso, veis esto es una calle que tiene 11 metros de ancho, una calle que en su día era de albero, ahora es una calle peatonal, y os lo pongo como ejemplo, ¿no? Han pasado 30 años desde que se plantaron estos árboles, que son unas melias, un árbol de una potencia enorme, de un crecimiento de los más rápidos dentro de nuestra jardinería, sin contar con ficus o otras especies subtropicales o tropicales. Y bueno, vemos que esta calle de 11 metros de ancho, por el centro de la calle va una tubería de saneamiento, y entonces pues los árboles se han desplazado a un lateral, se han puesto a 3 metros de esa fachada. ¿Qué ha pasado? Pues que cuando esos árboles han estado ahí y han empezado a ocupar territorio, pues esas redes de agua que salen de las casas y van a parar al tubo de saneamiento que va por el eje de la calle, las raíces han ido penetrando, se han metido en la planta baja de las casas y han destrozado esas tuberías, ¿eh? Bueno, aquí veis, por ejemplo, esos mismos árboles, para que veáis un poco y os hagáis una idea del problema de estas melias. Esto es una calle de 11 metros de ancho, ¿eh? La melia es un árbol grande, es un árbol potente, tanto en copa como en desarrollo radicular. La copa toca prácticamente las dos fachadas, tiene ya 11 metros. Y tiene 11 metros porque realmente la planta, cuando va buscando la luz, se produce un aislamiento, pero una vez que llega y sale ya a la luz, ya la planta lo que hace es desarrollarse en volumen de acuerdo a su genoma, por así decirlo, ¿no? Si esta especie pues, puede tener 12, 15 metros de perímetro de copa, pues va a intentar formarlo si la deja. Bueno, esto es lo que veis, el problema de las tuberías. Fijaros lo que es una tubería antiguamente de plomo, de hierro, ahora ya de PVC, pero incluso de PVC, podéis ver lo que pasa dentro de esa tubería, ¿eh? Cuando se ha introducido una serie de raíces y lo que han taponado la tubería con el problema de infraestructura para el edificio. Eso supone que tienen que levantar pavimentos, levantar conexiones hasta la red de pluviales, o incluso la red de saneamiento.
Bueno, he hecho un pequeño índice para que veáis un poco y podáis saber si os puede interesar o no el seguir en los próximos episodios. Y es generalidades sobre el árbol, árboles en parques y jardines, árboles en la vía pública en Alcorque, que tienen un tratamiento y una problemática totalmente distinta. Los daños provocados por las raíces en pavimentos y en obra civil, como hemos visto ahí algún ejemplo. La importancia que tiene la elección de la especie adecuada, no solamente el clima, sino el tamaño, sobre todo, cuando estamos hablando de arbolado viario. El sistema de riego. Se tienen que plantar los árboles con sistemas de riego que permitan su riego. Esto no tiene la menor duda. El coste de mantener un árbol con riego con cisternas y la imposibilidad muchas veces material de poder regar el arbolado en Alcorques, porque está de entre el Alcorque y la cuba hay siempre una alineación de coches aparcados, dificulta mucho e incrementa el coste del mantenimiento. El sistema de riego, haceros unos comentarios y luego sobre los alcorques, ¿no? Hablar algo más sobre este tema tan importante en todas las ciudades. Bueno, el árbol, antes lo comentaba y lo comento cada vez que tengo oportunidad de hablar con gente, ¿no? Que el árbol es un elemento extraño en la ciudad. Yo recuerdo un arquitecto que se llamaba José María Morales, que ya falleció, un gran arquitecto y una grandísima persona, que decía, yo me conformaría con que a los árboles se les tratara como si fueran farolas, porque parece que a las farolas no se las puede ni rozar, pero sin embargo a un árbol se le puede machacar en una obra y no pasa absolutamente nada. Bueno, otro tema es cuando hablamos del árbol, hablamos de planes directores. Dice, el ayuntamiento de no sé qué ha hecho un plan director, ¿no? Ya parece que ya está hecho todo. Los planes directores pues no son una figura legal y como tal no tienen valor legal. Entonces no es lo mismo que un planeamiento urbanístico, o un plan urbano, o un plan especial que puede estar dentro de un plan urbano. Bueno, las conclusiones sobre este tipo de planes directores que se hacen, o sobre la carta del árbol, que es una carta como si le echáramos a los Reyes Magos, y luego le decimos al ayuntamiento, no, es que no has cumplido la carta del árbol, ¿no? Como si realmente pudiera, pues el ayuntamiento no sabe muchas veces, los políticos cambian y no saben ni lo que es mucho la carta del árbol ni la validez que puede tener eso. Podemos sacar una serie de conclusiones en cuanto a estos elementos, estos acuerdos, ¿no? Que todos los acuerdos están siempre bien, ¿no? Porque se hacen la inmensa mayoría con buena intención, pero luego resulta que eso no se plasma en la realidad. Bueno, pues la constatación de deficiencias es lo que se hace cuando se hace un plan director, se dice deficiencias que hay en las zonas verdes. Uno de los temas más candentes, siempre hace falta personal. Siempre hace falta más medios materiales. No hay suficiente presupuesto. Esas son las premisas de ese plan general o ese plan o ese estudio, como queramos llamarlo, que se repiten una y otra vez. Siempre e igual, ¿no? Bueno, pues para solucionar este problema, pues no hace falta, lógicamente, una carta del árbol, un plan director, sino que hace falta planificación, hace falta organización, control de lo que se hace y gestión. Y esto nos permite optimizar al máximo los recursos humanos y materiales. Todos los departamentos de parques y jardines, de medio ambiente, deben de auditarse. Y auditarse no es para pillar a nadie ni para hacer nada fuera de lo normal. Se trata simplemente de que muchas veces hay gente que no se sabe, en una organización grande, un ayuntamiento que tiene 10.000 trabajadores o 30.000 o 28.000 trabajadores, como puede tener, creo que Madrid, pues claro, es que 28, es que es una ciudad. Entonces hay que, de vez en cuando, periódicamente, hay que hacer una auditoría y ir persona por persona, equipo por equipo, para preguntarle qué es lo que usted hace y optimizar esos recursos y esos medios. Cuando normalmente se hacen auditorías, normalmente nos llevamos sorpresas porque no hace falta tanta gente como se dice, los medios materiales están infrautilizados y el presupuesto pues realmente tiene que estar de acuerdo a la media de nacional, ¿no? En función de que cuanto los ayuntamientos
más grandes, pues normalmente tienen una escala en la que se benefician siempre y sale más barato mantener en Madrid que mantener en una ciudad pequeña. Bueno, aquí por traeros aquí un vistazo de árboles en parques y jardines, ¿no? Pues esto es un parque de Múnich, y realmente es un parque, ¿no? El concepto este de parque, que es un pequeño camino de 3 metros de ancho, de 4 metros de ancho, asfaltado de granito, y el resto es todo zona verde. Zona verde, zona verde, zona verde, donde la gente lo que va es a hacer senderismo, a caminar, a andar, en fin, andar en bicicleta, ¿por qué no? Etcétera, ¿no? Hacer deporte. Bueno, este parque es el Parque Maximilians de Múnich. Es un parque que tiene una superficie de unas 30 hectáreas. Se encuentra en la ciudad de Múnich y se construyó entre 1861 y 1897. Estamos hablando más de 130 años de vida de un parque, ¿no? O sea, es que este parque ha crecido, ha crecido, ha crecido como crecen todos los parques con el paso del tiempo, y por eso hay que protegerlos al máximo y tratar de hacer la menor superficie de pavimentos duros, siempre. Lo justo para que haya una infraestructura que permita acceder al parque desde todos los puntos, un anillo circular que permita tener un acceso a vehículos de emergencias de manera rápida, o a incendio, a bomberos, etc. Bueno, es que esto que vemos es un parque, ¿no? Parece que es que no, si no vemos juegos de niños, si no vemos instalaciones, si no vemos bares, si no vemos kioscos, pues parece que no es un parque. Pues esto es lo que realmente es un parque, con unas márgenes más o menos tratadas para consolidar en este caso un río, ¿no? Las riberas del río, y evitar que haya inundaciones o que haya desbordamientos, y bueno, y mantener la fisonomía del parque, ¿no? Y el parque es, cada día que vamos a verlo es distinto, cambia con las estaciones, ¿no? Y está constantemente alimentándonos de oxígeno, ¿no? Bueno, otro caso, por ejemplo, esto es un parque urbano también, pero que no tiene nada que ver, porque esto es un parque que está bajo el tratamiento y declaración de la UNESCO de bien de interés cultural, porque tiene una serie de construcciones que tienen 800 años, más de 800 años, y bueno, y entonces pues tiene un tratamiento diferente. Pero hay temas que siempre son repetitivos en este tipo de parques, ¿no? El arbolado puede ser autóctono, no puede ser autóctono, pero el arbolado tiene que cumplir las funciones de dar sombra, de proteger los arbustos, proteger el suelo. En este caso lo que hay es un olivar urbano en incultivo. Se ha regado durante los primeros años, se ha puesto una capa de corteza de pino que periódicamente se renueva, y con eso se cultiva una huerta de olivar en pleno centro de la ciudad de Sevilla, en este caso. Esta es la función más importante, ¿no? del árbol, ¿no? En los sitios donde hay climas cálidos, donde hay una época desde primavera hasta otoño, sobre todo los meses de junio, julio y agosto, soleados, con más de 320 días al año de sol, la sombra, ¿no? Yo siempre digo que esta es la mejor sombra de Sevilla, posiblemente la haya mejor todavía, pero realmente aquí la permeabilidad de la sombra nos da, cuanto menor sea el porcentaje de puntos luminosos que aparecen en el suelo, en el pavimento, pues mayor es el porcentaje de éxito y de cubrición de sombra, ¿no? Es una sombra fantástica. Esto es una morera cayamane, Bueno, aquí veis, por ejemplo, que también el árbol no tiene que ser solamente la misión de dar sombra y cumplir esa función de fabricar oxígeno, ¿no? En este caso había una tapia, como esto es un jardín declarado bien de interés cultural, junto con el Alcázar de Sevilla y con el Parque de María Luisa, los Jardines de la Guaira, pues vemos que se ha formado con cipreses, que es un árbol de porte columnar vertical, se ha formado una pantalla para cubrir una serie de edificios que queremos que no se vea en la visita del parque, ¿no? Bueno, aquí al final os pongo una dirección que es árbolesornamentales.com.es, que es realmente, esto es una web magnífica donde podéis encontrar
información sobre árboles, ¿no? Sobre muchísimos árboles. Es una web que tiene más de 500.000 de visitas anuales, ¿no? Es una garantía para consultar cualquier tema de botánico o cualquier tema desde el punto de vista técnico. Bueno, y luego ya sabéis la dirección nuestra de consulta, para cualquier cosa, pues os la pongo aquí también: Medio Ambiente, Paisajes y Ciudad Verde, wordpress.com. Y bueno, y con esto pues cualquier consulta podéis entrar, hay un buscador, y en ese buscador pues lo que conseguimos es que simplemente poniendo una palabra nos puede sacar, listar nos puede listar toda la información referente a la palabra que hayamos solicitado. Bueno, y con esto damos por acabado el primer episodio. Espero que no os haya aburrido, que os haya podido ayudar en algo, que os haya podido informar y que, bueno, y que nos veamos en el segundo episodio. Gracias, buenas tardes.